¿Están viendo la pantalla? Sí, profe. Sí, profe. Bueno. Cuando ustedes vean alguna interrupción de esta grabación, por favor me avisan para arreglar los problemas, ¿cierto? Para tratar de enlazarme otra vez. Bueno, hoy vamos a empezar entonces con las transmisiones mecánicas flexibles. Los elementos de máquina de estructura flexible como bandas, cadenas o cables se utilizan en sistemas de transporte y en la transmisión de potencia mecánica a distancias relativamente grandes. Con frecuencia estos elementos Señor. utilizan para... ¿Qué hubo? ¿Qué pasó? ¿Alguien me hablaba? Bueno. Con frecuencia estos elementos se utilizan para sustituir engranajes, ejes, acople y otros dispositivos mecánicos de transmisión relativamente rígidos. En muchos casos su aplicación simplifica el diseño y mecanismo de una máquina y reduce notablemente el costo. Además, puesto que estos elementos suelen ser elásticos de gran longitud, desempeñan un papel importante absorbiendo cargas de choque y en el amortiguamiento y separación de los efectos de las vibraciones. Esta es una importante ventaja en lo que concierne a la duración de una máquina. Entonces vamos a tener cuatro tipos de bandas: banda plana, banda redonda, banda trapezial o banda en B, y las bandas dentadas, comúnmente llamadas bandas sincrónicas, ¿cierto? O también reguladoras, donde la más eficiente, lógicamente, es la banda dentada, donde hay muy poca pérdida de potencia. Ustedes pueden ver acá, la eficiencia es bastante alta, una eficiencia del 97 al 99%. Sigue en cuanto a eficiencia la banda plana, que tiene una eficiencia entre el 96 y el 98%. Después la banda en B, entre el 94 y el 97%. Vamos a manejar en el diseño de la transmisión, vamos a manejar un 95% en la transmisión por banda en B. La menos eficiente es la banda redonda, ¿sí? Una eficiencia apenas del 95%. A la distancia entre centros, estas dos bandas no tienen límite superior, porque estas bandas, la banda plana y la banda redonda, vienen en rollos. Entonces se corta el pedazo que se requiere y se empatan los extremos. En cambio, las bandas en B, las bandas sincrónicas, tienen distancia entre centro limitada a los tamaños comerciales que consiguen, porque estas bandas vienen sin fin, o sea, ya vienen empatados los extremos. Entonces nos tenemos que acomodar a lo que se consiga comercialmente. Todas estas bandas de funcionamiento requieren tensión inicial, ¿cierto? Porque al contrario van a resbalar. Sin embargo, la banda sincrónica por ser dentada no requiere pues una tensión fuerte, pues casi que nula, para poder funcionar, porque la banda entra en los dientes de la polea. Vamos a ver las ventajas de las transmisiones en B comparadas con las sincrónicas. Las bandas en B tienen instalación económica y fácil, buena eficiencia mecánica, su operación es silenciosa y suave, no se necesitan lubricantes para su funcionamiento, la elasticidad de las correas permite amortiguar cargas, hace un trabajo limpio que requiere poco mantenimiento, larga expectativa de vida si son bien diseñadas e instaladas. Las correas de tiempo sincrónico, o sea, las dentadas, aventajan las correas en B, pues no patinan, son más compactas y de gran precisión, lo cual es de particular importancia en equipos automatizados donde se requiere gran sincronización. Bueno, esta empresa colombiana, Intermec, nos tiene unos catálogos muy interesantes, uno para poleas en B y otro para las bandas dentadas, o sea, las de tiempo y las bandas sincrónicas. Estos catálogos pueden bajar de la página de Intermec. Aquí en la parte inferior pueden observar la dirección www.intermec.com.co. De ahí pueden bajar estos catálogos, de los cuales he sacado bastante información para la clase de hoy. Bueno.
aquí, por ejemplo, está el contenido del catálogo de bandas en B, ¿cierto? Entonces, donde nos muestra el tipo de correas, las poleas para bandas en B, los sistemas de fijación o montaje, el cuidado y mantenimiento, cómo se tensan las correas, cómo se cambian las correas, cómo se hace el balanceo, ¿cierto? Me enseña también a la selección de las correas mediante catálogo, ¿ya? Me muestra los factores de servicio, las tablas para seleccionar las correas, la fórmula de la longitud de la correa y las tablas de capacidad de transmisión. Y lo mismo pasa con las dimensiones de las poleas. Vamos a ver entonces, en primer lugar, las bandas en B. Entonces, esto es tomado del catálogo de Internet. Entonces, las primeras, las correas en B de servicio liviano. Entonces, tenemos estos tamaños. Tamaños 2L, 3L, 4L y 5L. Estos tamaños tienen que ver con el ancho de la base mayor de la sección de la correa. Entonces, por ejemplo, estos son 2 octavos, o sea, un cuarto, 3 octavos, 4 octavos, o sea, media pulgada. Esta sí no concuerda, 5 octavos, pero las demás, el ancho mayor del trapecio, de la sección de la correa, está indicado por este número, el número de la correa. Dice, este tipo de correas fueron diseñadas para aplicaciones que requieren menos de un caballo, y es por esta razón que en inglés son llamadas fracción de caballo de fuerza. Estas correas se utilizan únicamente en poleas pequeñas de una sola ranura. Las correas de servicio liviano se identifican por un número seguido de la letra L, tal como lo muestra la figura anterior. El número de la correa dividido por 8 indica el ancho superior de la correa en pulgadas, con excepción de la correa 5L, la cual no tiene un ancho de 5 octavos, sino de 21/32 avos. El número que sigue luego la letra L indica la longitud externa de la correa en pulgadas multiplicada por 10. Aquí tenemos el ejemplo. Por ejemplo, una referencia 4L990 indica que tiene un ancho de 4 octavos de pulgada y tiene 99 pulgadas de longitud externa, porque la longitud externa está multiplicada por 10. Así se identifica el tamaño de las correas de servicio liviano. Las correas de servicio liviano son escasas en la industria y por lo tanto Intermec no fabrica poleas para las correas más pequeñas de este tipo. Sin embargo, a la similitud de dimensiones de las correas 4L y 5L con las correas clásicas tipo A y B, no se elaboran poleas especiales, sino que se utilizan las mismas poleas clásicas tipo A y B. Bueno. Correas clásicas. Y aquí tenemos los tamaños, van desde la A hasta la E, donde tenemos las dimensiones, el ángulo de la sección de la correa, la altura de la sección de la correa. Y vamos desde el tamaño menor, tamaño A, al tamaño mayor, tamaño E. Las correas B clásicas se utilizan tanto en aplicaciones pesadas como ligeras. Dada la gran variedad de dimensiones, están disponibles diferentes tipos de correa y materiales. Bueno. Sin embargo, es importante notar que las correas clásicas han venido perdiendo terreno frente a las correas de alta capacidad, que las vamos a ver enseguida, debido a que estas últimas son más eficientes. Por ello es muy frecuente que cuando se gastan las poleas se reemplace toda la transmisión de correas clásicas por una de correas de alta capacidad. Las correas B clásicas son indicadas por las letras A, B, C, D o E, seguida por la longitud interna aproximada de la correa. Entonces aquí tenemos esta referencia. Una correa C228 indica que tiene 7 pulgadas de ancho, 17/32 de grosor, bueno, acá está, 7 octavos de ancho, 17/32 de altura o de grosor. Y este número 128 indica la longitud interna de la correa en pulgadas, o sea, la longitud medida por la parte interna de ella. Correas de alta capacidad. ¿Me están escuchando? Sí, profe. Sí, profe. Sí, de vez en cuando les pregunto porque el silencio me pone nervioso. Creo que se me ha ido la señal. Bueno,
Entonces, las correas de alta capacidad tenemos 3 tamaños, 3B, 5B y 8B. Dice, las correas en B de alta capacidad son recomendadas para sistemas de transmisión que requieren un diseño compacto, una velocidad alta y mayor capacidad de transmisión de potencia. Tiene un diseño B más pronunciado y se utiliza en aplicaciones similares a las que se realizan con múltiples correas en B clásicas. Tiene una capacidad de potencia superior a las correas clásicas debido a que la superficie de contacto con las paredes de la polea es mayor. O sea, como es más alta, tiene más alto, entonces estas paredes laterales son mayores que las que tienen las correas clásicas. Entonces, por eso tienen mayor capacidad de transmisión. Bueno, por este motivo, las correas clásicas están siendo reemplazadas por este tipo de correas de mayor eficiencia. Bueno. La dimensión de la transmisión puede reducir hasta un 40% utilizando correas de alta capacidad. Los sistemas de transmisión por correas más pequeñas y livianas pueden generar ahorros importantes a través de la reducción del tamaño y la posibilidad de transmitir hasta el doble de caballos de fuerza que los sistemas de correas clásicas dentro de un mismo espacio. Al igual que con las correas de servicio liviano, el número inicial, cuando se divide por 8, indica el ancho de la parte superior de la correa en pulgadas. En las correas, el último número dividido por 10 indica la coherencia exterior total de la correa, también en pulgadas. Bueno, entonces una correa 5B 2000, ¿qué significa? Que tiene 5 pulgadas de ancho, 17/32 de grosor. Vamos a mirarla. Acá está. Y el 2000 indica que tiene 200 pulgadas de coherencia exterior. Entonces observa la diferencia con la clásica. En la clásica, este número que sigue al perfil de la correa indica la longitud interna de ella en pulgadas. En cambio, en la de alta capacidad indica es la coherencia exterior. Claro que aquí está multiplicada por 10, lo que no ocurre en la clásica. Bueno. Tenemos las correas métricas, las correas europeas, también muy utilizadas aquí en nuestro medio. Entonces tenemos los tamaños SPZ, SPA, SPB y SPCA. Ahí están las dimensiones de la sección de las correas. Dice, existen también las denominadas correas en B métricas o SP europeas, cuyas dimensiones son milimétricas. Cuenta con una capacidad de transmisión de potencia ligeramente mayor a las correas clásicas, pero la disponibilidad de los repuestos es limitada por tratarse de un estándar europeo y no americano como el que se ha adoptado en la región. ¿Ya? Eso es un inconveniente. ¿Cierto? Bueno, entonces, para especificar esta correa, se da entonces el tamaño SPA, SPB, y al final va la longitud de la correa en milímetros. Entonces, por ejemplo, SP2000, entonces nos indica que es tamaño SPB y 2000 milímetros de longitud externa. O sea que esta también nos da el número que sigue a la explicación del tamaño, nos da la longitud externa de la correa. Las correas embestiadas. Las correas embestiadas son versiones complementarias de las correas clásicas de alta capacidad. Ahí yo les amplío. Bueno. Son versiones complementarias de las correas clásicas de alta capacidad. Seguido de la referencia a las correas se adiciona la letra X para especificar que esta es estriada. Entonces tenemos AX, BX, CX, 3BX, 5X, etc. Las estrías o ranuras en la parte interna aumentan la flexibilidad de la correa, lo cual permite una mejor adaptación a la polea. Por esta razón, las correas estriadas son utilizadas específicamente en actividades de alto desempeño, como son las aplicaciones de alta velocidad con poleas pequeñas. Asimismo, hay un incremento significativo en la capacidad de transmisión de una correa estriada contra una correa convencional. Entonces, las correas tanto clásicas como de alta capacidad, como las correas métricas, vienen convencionales y vienen con estrías, ¿cierto? Las correas múltiples o correas pachas. Las correas en B múltiples se identifican especialmente por la letra R antepuesta a la nomenclatura normal. Para correas clásicas las referencias estándares son entonces RB, RC, RD, mientras que para correas de alta capacidad son R3B, R5B y R5B.
¿En qué consisten las correas pachas? Aquí la podemos ver. Consiste en correas normales, o sea, convencional o estriadas, unidas por una banda plana. ¿Ya? Aquí lo podemos ver. Vean. Tenemos los tamaños normales, convencionales o estriadas, unidas por una correa plana. Recomendadas para aplicaciones con poleas montadas verticalmente o cuando la distancia entre una polea y la otra es considerablemente muy extensa. Asegura rigidez lateral y permite que el contacto entre la correa y las paredes de la polea sea en línea recta. Diseñada para transmisiones de trabajo pesado, susceptibles a choque intermitentes y donde las correas independientes tienden a patinarse. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Ninguna, profe. Bueno. Bien, el software que vamos a manejar, que es el software Maximizer de la empresa Goodyear, que es fabricante no solamente de llantas, sino también de transmisión por correas, le da estos nombres a las diferentes correas, ¿cierto? Por ejemplo, las correas de alta capacidad, ¿cierto? Las llama wedge. Vean, estas son las de alta capacidad, 3B, 5B, 8B, convencionales y estriadas. Aquí tenemos las clásicas, ABCD, y las estriadas AX, BX, X. Bueno. Las pachas, ¿cómo las llaman? Torque-Team. ¿Cierto? La llama Torque-Team. Bueno. Las correas métricas las vamos a ver en el software como G-Metric. Aquí está SPA, SPB, SPC. ¿Ya? Y estriadas XPZ, XPA, XB y XPC. Bueno, las demás que tenemos ahí son las correas dentadas, que las vamos a ver más adelante. Bueno, entonces, ¿qué vamos a encontrar en el programa? Vamos a encontrar que las correas clásicas convencionales se van a llamar HT Plus. ¿Sí? Clásica convencional. De alta capacidad convencional se va a llamar HT Wedge and Hogger. Entonces, la de arriba es la clásica y la de abajo es la de alta capacidad. Bueno, cuando tienen estrías, la clásica se llama Torque Flex y la de alta capacidad se llama HT Wedge Hogger. Enseguida vamos a mirar el software. Bueno, las pachas. Entonces, las pachas se llaman, entonces la de alta capacidad se llama HY Torque Team y las de alta capacidad se llaman HT Wedge Torque Team. ¿Ya? Bueno, acá lo tenemos. Este es un pantallazo del software. Y aquí tenemos lo que acabamos de ver. Vean. Las métricas, G-Metric, aquí están. En este caso tiene estrías, miren que aparece la X, o sea que tiene estrías. Bueno, aquí tenemos la de alta capacidad con estrías. Observe la X. Alta capacidad sin estrías. HT One COVID, sin estrías, acá está. Este numerito que antecede es el número de bandas. O sea, aquí tendríamos 6 bandas tipo 3B900. ¿Sí? Bueno. Las clásicas. Entonces tenemos la clásica convencional, HTY Plus, la que está, A96. Tenemos la clásica con estrías, Torque Flex, la que está, 4X96. La pacha de clásica, H de Torque Team, la que está. Miren la diferencia. La pacha se diferencia de las otras porque en vez de un guión que separa el número de correas de la designación de la correa, aparece un slash. Entonces, cuando es pacha, en vez de un guión, se indica es un slash. Acá está. Ve aquí otra pacha, vean. Ve aquí otra con un slash. Esta es la pacha de alta capacidad, que tiene 6 correas, 3BX900. Aquí tenemos 3 correas clásicas BX93. Bueno. Veamos las poleas para las correas en B. Aquí tenemos entonces la poleita.
Aquí está instalada con ¿cierto? Con un cojinete o con un buje de instalación, que más adelante lo vamos a ampliar. Bueno, este es el buje, ¿cierto? El buje de instalación, que lo vamos a hacer con tornillos. Entonces, en el cubo de la rueda, ¿cierto? Se van a montar estos tornillos que van a unir el cojinete de instalación con la polea. Y el eje va en la parte interna, ¿cierto? Vamos a verlo a continuación. Bueno, este es el buje de instalación. Hay dos tipos de bujes. Esto lo llaman QD. Esta empresa lo llama QD. Intermed suministra las poleas para montaje directo con hueco a la medida, cuñero o chavetero. Sin embargo, Intermed recomienda ampliamente que las poleas en vez sean montadas con sistemas de fijación QD, o sea, con este sistema que permite montar y desmontar las poleas con facilidad sin necesidad de golpearlas. Adicionalmente, los bujes QD no se aflojan evitando las vibraciones y el desgaste de los ejes. Entonces, aquí aparece instalado ya con la tornillería, y aquí aparecen las dimensiones de esos bujes, ¿sí? O sea que son muy comerciales. Bueno, aquí vemos la instalación. Todo esto está en el catálogo de la empresa, pues para si ustedes quieren ampliar, allá pueden encontrar más información. Entonces, el montaje estándar recomendado, aquí muestran el dibujito, cómo se monta, ¿cierto? La polea en el motor mediante este cojinete. Aquí hay otro tipo de montaje con el flanco y los tornillos de apriete hacia el frente. ¿Ven la que está? Montaje en reverso de una polea con buje QD. Observen la diferencia. O la conicidad al contrario. ¿Sí? Bueno. Este otro tipo de cojinete de instalación se llama buje stapler, o sea, buje cónico. Y también instalan en su polea los bujes taper, que son otro sistema de fijación comúnmente empleado. En relación con el buje taper, ocasionalmente se aflojan o se rompen y también recomienda emplear los bujes QD, que son más seguros y robustos, ¿cierto? Aquí muestra la instalación con estos bujes cónicos, ¿ya? Y le explican el procedimiento, ¿ya? Como ustedes ven acá, le van explicando el procedimiento de instalación. O sea que estos catálogos son muy interesantes y están en español. Bueno. Veamos el material que recomiendan para las poleas. La polea en vez se fabrica en fundición gris, fundición nodular, aluminio, fundición de acero, acero laminado. Por economía, son fabricadas comúnmente en fundición gris, pero se recomienda el acero laminado cuando van a trabajar en aplicaciones de alto impacto y ambientes con alta polución de partículas abrasivas como la industria minera, siderúrgica, etc. Las poleas pueden girar a máxima velocidad según el material en el que se fabrican, como se indica en la tabla a continuación. Esta es la tablita que muestran ahí. Observen entonces, velocidad máxima. Esta velocidad es una velocidad periférica en la polea, o sea, tangencial. Entonces, cuando hay fundición gris, máxima velocidad 33 metros por segundo. Normalmente esta velocidad es la misma de la velocidad de la correa, ¿cierto? Que vamos a ver cómo se calcula más adelante. Bueno, para fundición nodular, 41 metros por segundo. Para aluminio, 33 metros por segundo. Para fundición de acero, 45, y para acero laminado, 60 metros por segundo. Bueno. Las poleas pueden generar máxima velocidad según el material en que se fabriquen, como se indica en la tabla a continuación. Cuando las poleas superan la velocidad máxima, según el material en que están fabricadas, se corre el riesgo de que se fracturen y exploten. ¿Ya? Entonces, hay que tener cuidado con esto. De todas maneras, por nosotros vamos a chequear la velocidad de la correa. Entonces, ahí vamos a tratar de evitar esto, de que suban por encima de esta velocidad. Diámetros mínimos recomendados para motores eléctricos. Cuando la polea conductora va instalada en un motor eléctrico, no es recomendable emplear poleas de diámetros muy pequeños, pues esto reduce la vida útil de las correas y también de los rodamientos de los motores. Por ello, a continuación encontrará una tabla de diámetros mínimos recomendados según la potencia y la velocidad de los motores estándar NEMA, o sea, los motores eléctricos, que puede también aplicarse para motores bajo norma europea. Entonces, aquí están los caballos de fuerza de los motores. Aquí tenemos las revoluciones del motor. Estas son revoluciones en vacío. 900, 1200, 1800 y 3600.
Ya las velocidades de régimen, que son con las que vamos a trabajar, van a ser 870, 1150, 1750 y 3450, o sea, ya funcionando el motor. Bueno, aquí están los diámetros mínimos recomendados. ¿Sí? Bueno, aquí nos especifica si la banda es de alta capacidad, si es clásica. ¿Cierto? Bueno, lo que sí ocurre con las tablas del catálogo de la Goodyear. El catálogo de la Goodyear se diferencia esos diámetros mínimos dependiendo de si la banda es de alta capacidad o es clásica. Entonces, tenemos acá a la izquierda la tabla número 3, que es nos da dice mínimos diámetros exteriores recomendados de las poleas, ¿sí? Para bandas de alta capacidad. Aquí está la potencia del motor, aquí están las revoluciones de los motores y aquí tenemos esas dimensiones en pulgadas, ¿cierto? Los diámetros mínimos exteriores de las poleas. La tabla 4 nos da son los diámetros primitivos, no los exteriores sino los primitivos, lo que llaman aquí datum, ¿cierto? Mínimos diámetros recomendados primitivos para las correas clásicas. Entonces tenemos la potencia del motor y tenemos aquí las revoluciones del motor. Observen que aquí es la potencia del motor, no la potencia de diseño. Perdón, no la potencia de selección. Que en los trabajos cometen ese error. Vienen a buscar aquí esos diámetros mínimos con la potencia de selección, ¿cierto? O la potencia de diseño. No, es la potencia del motor. Bueno, entonces, esta tabla es según las normas NEMA, o sea, los fabricantes de motores eléctricos. Esta tabla que va a continuación, que también nos dan diámetros mínimos, es del fabricante de la correa, en este caso, de la marca Goodyear, ¿cierto? Aquí tenemos los tamaños de las bandas A, X, B, C, o sea, esta es la clásica. Y aquí tenemos los diámetros primitivos mínimos recomendados, ¿verdad? Tanto para la convencional como para la con estrías. Entonces, por ejemplo, para la banda tipo A, tenemos diámetro mínimo primitivo de 3 pulgadas y para la estrella de 2,2 y así para cada uno de los tamaños, ¿no? Desde ahí vamos a sacar entonces los diámetros primitivos mínimos para la clásica según el fabricante de la correa, o sea, en este caso la Goodyear. Bueno, la tabla 2, todas estas tablitas que estamos viendo yo las voy a suministrar a ustedes. Bueno, la tabla 2 es para la correa de alta capacidad, 3B, 3BX, y aquí nos recomiendan también es el diámetro exterior, vea. Mínimo diámetro exterior recomendado también para la convencional y para la con estrías, para la estriada. Entonces, para la 3B, por ejemplo, es 2,65 pulgadas, el diámetro mínimo exterior, y para la estriada, 2,2 para el tamaño 3BX, y así para cada uno de los tamaños. Bueno, aquí tenemos dos tablas. Lo que pasa es que la Goodyear tiene para la banda de alta capacidad, tiene dos profundidades de ranura. Tiene la estándar, que es esta, y tenemos la profunda, o sea, una polea con una ranura más profunda que la estándar. Nosotros vamos a trabajar con la estándar, con la de arriba. Pero todas estas dimensiones están en pulgadas. Bueno, otra tablita muy interesante, que también lo trae el catálogo de internet, pero esto que tenemos aquí es de Goodyear. Los fabricantes también nos dicen cuál es ser la distancia entre centros y las distancias que se deben dejar en el motor, tanto para instalación de la correa como para estarlo tensando, porque la correa con el tiempo se va estirando, entonces hay que estarla tensionando. Y para la instalación, para poder introducir las correas en la ranura, necesitamos una distancia hacia adentro. O sea que el motor tenemos que correrlo un poco hacia adentro para instalarlas y después lo corremos hacia afuera para la tensión. Todo eso está en estas tablitas. Aquí tenemos las correas clásicas y aquí tenemos las correas de alta capacidad, donde en esta parte tenemos cierto, las distancias para la instalación y aquí tenemos las distancias para el tensionado, las distancias que debemos dejar, tanto hacia adentro como hacia afuera, y lo mismo acá.
distancias que debemos dejar para la instalación, o sea, para correr el motor hacia adentro, y aquí las distancias hacia atrás. O sea que la distancia centro debe tener una tolerancia más o menos, una distancia hacia adentro y otra distancia hacia afuera. Vamos a ver cómo el software nos marca esas distancias en sistema métrico. ¿Alguna pregunta está ahí? Profe, ¿Qué hubo? ¿cómo se sabe cuándo están de cambio las bandas? Pues tiene algunas marcas o esos a ojo. ¿Cuándo qué? El desgaste, cuándo se deben cambiar. Sabes que los catálogos traen unas fotografías. Voy a ver si las tengo para poner en la clase. Ellos tienen unas fotos donde ellos nos muestran, pues normalmente, ¿cierto? Pues uno ve los carros, normalmente los carros se ve que se van, ¿cierto? Se van, ¿cómo se llama eso? Pues uno ve que se van rajando, que se rajando la correa. Pero ya para el desgaste, ¿cierto? Hay unas marcas en la correa que es bueno verlas. Yo voy así que les consigo las fotos. Listo. Bueno, gracias. Y sobre todo que salen en colores. Pues salen en colores en la fotico, entonces yo se las voy a mostrar más adelante. Listo. Sí, profe, gracias. Bueno. Sí, hay una marca. ¿Qué hubo? Que las cortas se van como ensanchando, pues se van estirando, ¿cierto? Y hay que Sí, tensionarlo. claro, Entonces la línea de claro. los centros cada vez va a ser más grande. Sí, cada vez va a ser más grande, claro, porque hay que estar tensionando. Y si no te resbala y no sirve, Ah, listo, profe. si no la tensiona. Ahora, si la tensiona demasiado, se dañan los rodamientos. Todo eso, oiga, toda la manera de tensionar, todo eso lo explica el catálogo. Por eso es muy bueno que tengan el catálogo. Bueno que lo tengan, y ustedes que están a punto de terminar la carrera, porque tarde que temprano les va a tocar, ¿cierto?, manejar alguna instalación con correas, con cadenas. Es bueno que tengan los catálogos a la mano. Listo. Se bajan muy fácil, pues, de la página de internet. Porque ahí le explican todo, cómo se instala, cómo se tensionan, cuándo se deben cambiar. Todo está indicado en el catálogo. ¿Cierto? Bueno. Vamos a ver entonces qué chequeos se deben hacer después de que uno calcula una transmisión por correa. Entonces, la relación de transmisión se halla entonces dividiendo las revoluciones de la polea menor, en este caso en el sub P, sobre las revoluciones de la polea mayor en el sub G. ¿Sí? También se halla dividiendo el diámetro de la polea mayor, en este caso el diámetro primitivo, sobre el diámetro de la polea menor de sub P. En las bandas se recomienda un máximo de 12, la transmisión por correa, un máximo de 12. Bueno, la velocidad de la correa, que va a ser la misma velocidad tangencial de las poleas. Esto es lo que les comentaba yo ahora, que uno calculando la velocidad de la banda puede también calcular la velocidad tangencial de las poleas. Se calcula con este ecuación que ustedes ven acá, pi por el diámetro de la polea, por las revoluciones de la polea, o sea, diámetro de la polea menor por revolución de la polea menor sobre 60.000. Aquí tenemos que es igual a pi por el diámetro de la polea mayor por las revoluciones de la polea mayor sobre 60.000, nos da metros por segundo. ¿Qué se debe cumplir? Que esa velocidad mínimo 5 y máximo 30. ¿Por qué? Entonces, cuando la velocidad es muy baja, la correa tiende a resbalar. Cuando la velocidad es muy alta, la correa tiende a salirse, ¿cierto?, durante el funcionamiento. Entonces, muy engorroso, está parando la máquina para instalar las correas. Entonces, ni muy poca ni muy alta. Entonces, ese chequeo, afortunadamente el software nos da la velocidad. Pero nosotros chequeamos de que cumpla este rango entre 5 y 30 metros por segundo. Bueno, ¿qué debemos chequear también? Que el diámetro primitivo de la polea que nos dé el software, que nos dé el fabricante, esté por encima de los mínimos que acabamos de hallar por allá atrás. ¿Cierto? ¿Por qué? Por el problema que ocurre, como vimos allá, que poleas muy pequeñas afectan los rodamientos del motor. Entonces, vamos a chequear siempre que el diámetro de la polea menor, que es la crítica, ¿cierto? La polea menor es la crítica, que ese diámetro sea mayor o igual al dp mínimo que hallamos en las tablas. ¿Qué otro chequeo se debe hacer? El arco de contacto. Chequear este arco que ustedes ven acá, que está marcado como 120 grados.
Ese arco de contacto, que está calculado con esta ecuación, 180 grados menos diferencia de diámetros primitivos, sobre la distancia entre centros por 60 grados debe ser mayor o igual a 120. ¿Cuál es la razón? Cuando ese ángulo es muy pequeño, o sea, menos de 120, o sea, hay poco contacto de la banda con la polea, también tiende a resbalar. Entonces, para que eso no ocurra, ese ángulo debe ser alto. En la polea mayor no hay ese problema, porque siempre ese arco de contacto es mayor de 180, o sea que aquí no hay problema en la polea grande. Bueno, esta distancia entre centros, ¿cómo se calcula? Entonces se recomienda, según el catálogo Intermec, una distancia máxima entre centros de 2 veces la suma de los diámetros, una distancia mínima 0.7 por la suma de los diámetros. Distancia recomendada 1,5 por la suma de los diámetros. Y esta es la que les recomiendo que ustedes van a utilizar. ¿Sí? Bueno, ya con los diámetros primitivos y con diferentes centros, podemos hallar mediante ecuación la longitud de la correa. 1,57 por la suma de los diámetros más 2 veces la distancia entre centros más diferencia de diámetros al cuadrado sobre 4c. ¿Alcanzan a ver perfectamente estas formulitas? ¿O se las amplío? Sí, profe, sí se ve. Se ven bien. ¿Se ven bien? Bueno, listo. Igualmente esta formulita se ve también bien acá. Esto. Ahí está. Sí, profe. Bueno, listo. Bueno, ¿cómo se selecciona una correa? Entonces, vamos a ver las poleas en B. Reúne la siguiente información: tipo, unidad motriz, motor y potencia y caballos de fuerza, ¿cierto? Del motor. Revoluciones que entrega la unidad motriz, ¿sí? O sea, las revoluciones del motor. Revoluciones requeridas en la máquina, o sea, las revoluciones de la polea conducida. ¿Por qué? Porque en el motor vamos a tener la polea menor y la polea mayor o conducida en la máquina que vamos a mover. Debemos tener los diámetros de los ejes y dimensiones de sus respectivas cuñas. La distancia entre centros de los ejes en pulgadas, pues, o en milímetros, ¿cierto? El tipo de máquina a impulsar, equipo de impulsar. Tipo de servicio regular sobre trabajo. Intermitente, menos de 12 horas por día, normal de 12 a 18 horas por día y continuo de más de 18 horas. Esto lo recomienda Intermed. El Angus G recomienda intermitente de 0 a 6 horas, normal de más de 6 hasta 16 y continuo más de 16 hasta 24. Entonces vamos a trabajar con las recomendaciones del software, ¿cierto? Del programa. Bueno, aquí tenemos entonces los datos, ¿verdad? Es motor eléctrico de 35 HP, de 1750 revoluciones, mire que esta es la velocidad de régimen. Bueno, tenemos la máquina, bomba reciprocante de pistones, con unas revoluciones de 470. Tenemos el diámetro del eje del motor y la cuña, 2/3 octavos el diámetro del eje y cuña de 5 octavos por 5/16. Tenemos el eje de la bomba, ¿cierto? De 3 pulgadas y un cuñadero de 3/4 por 3 octavos. Y tenemos la distancia entre centros de 50 pulgadas, o sea, 1270 milímetros, ¿ya? Y servicio continuo, o sea que tenemos un servicio de más de 18 horas. Bueno, con esa información vamos a hallar el factor de servicio. Te revises la tabla de factores de servicio típicos de la página y escoge el tipo de máquina o equipo que más se asimila de su aplicación. Según sea el servicio intermitente, normal o continuo, encuentre el factor de servicio adecuado, multiplique la potencia de la unidad motriz, o sea, el motor, por el factor de servicio para obtener la potencia de diseño. Entonces aquí tenemos la ecuación, potencia del motor por el factor de servicio, en este caso nos da 120 HP. Bueno, ¿dónde están los factores de servicio? Están en esta tabla. Esto es el catálogo Intermec. Factores de servicio típicos. Aquí tenemos las diferentes máquinas, tipos de máquinas de equipos. Tenemos los servicios intermitentes, normales y servicio continuo. Bueno. ¿Qué es lo que no tenemos acá? No tenemos los motores, ¿cierto? Aquí, por ejemplo, en esta tabla no tenemos los motores. Bueno, aquí dice, si utilizan poleas tensoras, añade el siguiente valor al factor de servicio. Entonces, polea tensora en tramo suelto, polea tensora en tramo suelto. Bueno, aquí en la parte interna, aquí en la parte externa. Polea tensora en tramo tenso,
tanto interior como exterior. Bueno, esta tabla que vamos a ver es del software. Me gusta más esta tabla porque tiene también el motor. Vean, aquí están los diferentes motores. Aquí tenemos las máquinas y aquí tenemos los tipos de servicio. Vean. Intermitente. Esto no es de 6 a 16, es de 0 a 6 horas. Aquí un error aquí en el software que ya lo corrigieron después. Servicio de 0 a 6 horas, horas por día. El normal, más de 6 hasta 16 y el continuo, más de 16 hasta 24. Bueno, aquí tenemos los diferentes motores, ¿ya? Diferentes motores eléctricos, de manera de combustión interna, hidráulicos, etc. Aquí están las diferentes máquinas. Van a ver ahorita cuando manejemos el software que esta lista es bastante alta, bastante grande. Bueno, y aquí aparecen los datos de servicio, tanto para bandas sincrónicas como para bandas en B. Bueno, ya con esa potencia de diseño pasamos entonces a las tablas de capacidad. ¿Cierto? Entonces aquí tenemos la tabla de capacidad para la correa de alta capacidad. Bueno, tenemos en la parte inferior potencia de diseño, ¿cierto? HP por otro servicio. Recuerde que está en HP. Aquí tenemos diferentes tamaños de bandas. Y aquí tenemos las revoluciones del eje más rápido. ¿Cuál es el eje más rápido? Las revoluciones del eje donde está la polea más pequeña. Entonces, en este caso, ¿cierto? La polea pequeña va a estar en el motor. ¿Ya? Entonces, estas serían las revoluciones del motor, 1750. Y se entra acá con la potencia de diseño y donde caiga, ¿cierto? La intersección de las revoluciones del eje más rápido con la potencia de diseño nos da el tipo de perfil. Lo mismo con la banda clásica en la que está. Bueno, aquí también un error no en el software, sino en el catálogo. Este es el eje más rápido. Aquí es más rápido, no lento. Bueno, otra vez, potencia de diseño contra revoluciones del eje más rápido. Ahora que están los diferentes tamaños, tanto convencionales como clásicas. Aquí tenemos las métricas. Aquí tenemos otra vez la potencia de diseño. Aquí revoluciones del eje más rápido. Mire que aquí sí está corregido el eje más rápido. Bueno, entonces son muy importantes encontrar la similitud también con las tablas de capacidad de las sincrónicas, que vamos a ver más adelante. Bueno. Correas dentadas. Entonces tenemos, según este fabricante nacional, transmisiones de tiempo y transmisiones sincrónicas. Este es según el fabricante Goodyear. Tenemos aquí ¿cierto? Entonces las de tiempo son las que se llaman acá con este nombre, Positive Drive, ¿cierto? Que son estas, XL, L. Un momentico, a ver que aquí pasó algo. Aquí pasó algo. ¿Ustedes me están viendo? Sí, pero ¿Qué pasó? no veo la presentación. Pues pusiste la pantalla de mi profe. No. A ver, lo que pasa es que me sonó un ruidito y en la clase anterior cuando ese ruidito sonó era porque se había ido la señal, por eso volví otra vez acá. Ah, ya. Listo. Sí, fue que sentí un ruido, entonces cuando siento el ruido es porque algo puede estar pasando ahí. Bueno, entonces continuemos. Entonces, la correa de tiempo se llama, en esta empresa, en la Goodyear, se llama esta, Positive Drive, o sea, la XL, L, H, XH, o sea, estos son los tamaños. Estos tamaños, o esta letra van a depender de la distancia que hay entre los dientes de la correa. Bueno, las correas sincrónicas aquí se llaman Hawk, o sea, halcón. Estos son los tamaños también, que es el paso de la correa, ¿cierto? El paso de los dientes, 5M, 8M, 14M, 20M. Listo. Bueno. Características de estas correas. Gracias al perfecto engranaje de los dientes de la correa con los de las poleas, las transmisiones de tiempo y sincrónica en 12 patinan, lo cual es de particular importancia en equipo automatizado en donde requiere gran sincronización. Con las transmisiones de tiempo y sincrónica se obtienen drásticas relaciones de aumento y reducción de velocidad con poleas y correas de menor tamaño que con transmisiones por correas en B. Las transmisiones de tiempo y sincrónica generan muy poco ruido, o sea, son muy silenciosas. Aquí tenemos entonces
Vemos aquí la polea dentada. Aquí tenemos, ¿cierto?, esta distancia A, o sea, la distancia entre los dientes es lo que determina este paso, ¿cierto? La distancia es el paso. Y de acuerdo al paso, entonces, se designa como XL, LH, XH, XH. Esas son las de tiempo. Las sincrónicas que tienen ¿cierto?, el diente redondeado, esa es la diferencia con este. Esto tiene un diente muy trapecial, las de tiempo. Estos dientes son más redondos, ¿sí? Bueno, aquí tenemos los diferentes tamaños, o sea, el paso, y se denominan 3M, 5M, 8M, 14M y 20M. Bueno, ¿cómo se denominan? O sea, ¿cómo se designan en una lista de materiales? Entonces, este ejemplo, 800H150. Entonces, 800 viene a ser la longitud en pulgadas, pero dividido por 10, o sea que tiene 80 pulgadas de longitud. Estamos hablando de las de tiempo, estas son las correas de tiempo. ¿Qué significa H? H significa que el paso es de media pulgada. Y el 150 indica el ancho de la correa, multiplicado por 100, o sea que tiene un ancho de 1,5 pulgadas. ¿Sí? Entonces 800 viene a ser el largo, ¿cierto?, la altura de la correa, dividido por 10, o sea, 80 pulgadas. La H indica el paso de media pulgada, y el ancho está multiplicado por 100, o sea, tiene 1,5 pulgadas. Esa es la correa entonces de tiempo. Veamos la sincrónica, cómo se especifica. Entonces, en este ejemplo, 480-8M20. Entonces, 480 es la longitud en milímetros. 8M es el paso, o sea, paso de 8 milímetros. ¿Sí? Y el último número es el ancho, en milímetros. Entonces, 480, 8M20 indica una longitud de 480, un paso de 8 milímetros y un ancho de la correa de 20 milímetros. ¿Listo? Bueno. También tiene diámetros mínimos recomendados, así como las poleas en B. Aquí tenemos los diferentes tamaños. Entonces, los tamaños entre paréntesis son las de tiempo, XL, L, H, y las otras son las métricas, son las sincrónicas. Aquí están las revoluciones por minuto, el número de dientes recomendado y el diámetro exterior mínimo, ¿cierto?, de la polea. Procedimiento de selección muy similar. Van a ver que es igual. Potencia y revoluciones del motor, de la unidad motriz. Revoluciones de la máquina a impulsar. Diámetro de velocidad y dimensión de los culleros, distancia entre centros y tipo de equipo estelar. Vea. Igual, vea. Este carro tenemos motor eléctrico de 30 HP y 1160 revoluciones. Tenemos una bomba de piñones de 580 revoluciones. El diámetro del eje del motor es 2/3, el diámetro del eje de la bomba es 3 pulgadas y un está entre 160 y 160. Y observen aquí una tolerancia, vean, ¿sí ven? Para la instalación y el tensionado. Bueno, se halla el factor de servicio también y se halla la potencia de diseño. Igual. Vamos a ver dónde encuentra el factor de servicio. Entonces, bueno, acá está. Factores de servicio para bandas dentadas. Vean. Entonces, aquí están las diferentes máquinas. No aparece el motor tampoco, aparecen las máquinas, aparece aquí el factor de servicio. Y hay unos factores de servicio adicionales, ustedes los pueden mirar en el catálogo. Bueno. Tenemos los gráficos de selección, observen, igual que el otro, vean, en la parte inferior, potencia de diseño, en la ordenada tenemos la velocidad de la polea más pequeña, o sea, el eje más rápido, vean, y aquí los diferentes tamaños, XL, L, H, ¿ya? Entonces, miren la similitud con las bandas en B, estas son las bandas sincrónicas, vean, donde ya la velocidad de la polea más pequeña está en la parte inferior, acá, velocidad de la polea más pequeña, y tenemos la potencia de diseño en la ordenada, acá, vean. Y aquí hay los evidentes pasos de la banda, 20 milímetros, 14, 8. Entonces la selección es muy similar. Por eso, con el ejemplo que vamos a ver, pueden ustedes seleccionar cualquier tipo de banda, ya sea en B,
ya sea sincrónica, ya sea alta capacidad, ya sea clásica, ya sea métrica, porque el procedimiento es muy similar, es muy similar. Entonces vamos a ver, ¿cierto? La selección de una de ellas, en este caso las de alta capacidad, y ya con eso ustedes están en capacidad de seleccionar cualquier tipo de banda. Bueno, este es el ejemplo que vamos a ver. Entonces vamos a instalar la transmisión por correo, la vamos a instalar entre el motor y el reductor de velocidades, ¿cierto? Bueno, vamos a tener entre el reductor de velocidades y la máquina 1, vamos a tener una transmisión por cadena, y la máquina 2 la vamos a accionar a través de un acople y de un eje que va a salir del reductor de engranajes, como vemos acá en la figura, ¿cierto? Bueno, entonces voy a coger como ejemplo el trabajo realizado el semestre anterior. Y voy a coger los datos de un grupo, del grupo que sacó mejores, ¿cierto? Mejores notas en este trabajo. Entonces, tenemos este reductor, un reductor que tiene 3 sistemas de engranajes. Tiene engranajes cónicos, tiene engranajes helicoidales y tiene engranajes rectos. En los 3 tipos de engranajes. Bueno, entonces vamos a conectar la máquina 1 con acople al eje 4, ¿cierto? O sea, al eje salida acá. Aquí hay otro eje salida en el eje 3. Vamos a conectar con cadena la máquina 2, como dice acá, máquina 2 con cadena. Bueno, entre el motor y el eje 1 vamos a instalar la transmisión por correa. ¿Bien? Bueno. De estos son los datos. Va a ser un motor de combustión interna de 1500 revoluciones. La máquina 1 va a ser un molino de bolas que requiere 7 HP a 60 revoluciones por minuto. La máquina 2 va a ser una mezcladora de ladrillo de arcilla que requiere 5 HP a 60 revoluciones por minuto. Tenemos servicio de 6 horas por día. Vamos a manejar estas eficiencias. Transmisión por engranaje 97%, transmisión por banda 95% y transmisión por cadena 96%. O sea que la transmisión por engranaje viene a ser la más eficiente y sigue en su orden la transmisión por cadena. ¿Por qué? Porque son transmisiones dentadas. O sea, no hay deslizamiento de, ¿cierto? Ni de la cadena ni del engranaje, lo que se ocurre en las bandas. Por eso tiene una eficiencia menor. Hay mayor pérdida de potencia por deslizamiento. Bueno, ¿cuál va a ser la potencia entonces que va a tener el eje 4? Entonces, como el eje 4 está conectado mediante acople con la máquina 1, entonces la potencia de ese eje va a ser la misma de la máquina 1, porque un acople transmite directo la potencia y las revoluciones, ¿cierto? Lo transmite en línea, o sea que la potencia que debe salir del eje 4 debe ser la misma, la potencia y las revoluciones del eje 4 deben ser las mismas de la máquina 1. En este caso, 7 HP lo pasamos a kilovatios, porque vamos a manejar sistema métrico en el software, en donde da 5 a 122 kilovatios. Bueno, ¿qué potencia necesitamos en el eje 3? Entonces necesitamos que el piñón salga 7 caballos dividido por lo que se pierde. Recuerden que la transmisión por engranaje recto dijimos que se iba a perder un 3%, ¿verdad? ¿Cierto? Entonces, ¿qué potencia debe salir del piñón recto para que lleguen 7 caballos de la máquina 1? 7 sobre 0.97, como aparece acá, 7 sobre 0.97. Pero también necesitamos que de esta parte del eje salgan 5 caballos dividido por la eficiencia de la cadena, que es lo que se pierde. O sea que de esta rueda helicoidal debe salir la potencia del piñón recto y la potencia del esproque menor. De la potencia del piñón recto va a ser 7, que es la potencia de la máquina 1, dividido por lo que se pierde sobre el 0.97, más la potencia del esproque de menor, que va a ser la de la máquina 2, dividido por la eficiencia del 0.96, lo que tenemos acá. Entonces esto nos da la potencia que va a salir del piñón recto, 7,216, y en kilovatios 5,384, y esta es la potencia que va a salir del esproque menor, 5,208, y en kilovatios 3,885.
La suma de todo esto es la potencia que debe suministrar la rueda helicoidal. Profe, Recuerden que lo que entra es igual a lo que sale. Nadie da más de lo que no tiene. ¿Qué? profe, yo tengo una duda, es que usted dice, pues no sé si fue que entendí mal, que es dividido lo que se pierde, no la eficiencia. Claro, debe salir un poco más. No, O sea, por eso, pero entonces sería lo que se pierde o sobre la eficiencia. sobre la eficiencia, pues teniendo en cuenta que hay una pérdida. Ah, ok. O sea, teniendo en cuenta que hay una pérdida que pierde 3%, entonces hay que tener en cuenta eso. Okay. ¿Sí? O sea, debe salir un poquito más. Debe salir un poco más teniendo en cuenta lo que se va a perder. ¿Sí? ¿Quién va a suministrar esa potencia? Estos 12,424, la rueda helicoidal. O sea, lo que entra por acá se va una parte por el piñón recto y la otra parte se va a ir por la cadena, por el piñón menor de la cadena. ¿Está claro? Bueno, ¿qué potencia necesita el eje 2? Entonces, la potencia que requiere la rueda helicoidal dividido por la eficiencia, o sea, para tener en cuenta lo que se perdió. ¿Sí? Esto que tenemos acá, ¿verdad? 12,424, que es la potencia del eje 3, o sea, de la rueda helicoidal, dividido sobre el punto 27, teniendo en cuenta lo que se perdió. O sea, de que salir un poco más, ¿cierto? Nos da 12,808 por, esta es la equivalencia a un HP igual a 0.746 kilovatios, que nos dan 9.555 kilovatios. Bueno, ¿quién suministra esa potencia al piñón helicoidal? La suministra la rueda helicoidal, perdón, la rueda cónica. Esta rueda, o sea, lo que entra igual a lo que sale, o sea, la rueda cónica es la que suministra esa potencia al piñón helicoidal. Entonces, ¿qué potencia necesita el eje 1? La de la rueda cónica dividido por la eficiencia, o sea, teniendo en cuenta la pérdida que hubo en los cónicos. O sea, 12,808 dividido por 0.97 nos da 9.855 kilovatios. Bueno, ¿qué potencia requiere el motor? ¿Sí? Entonces, ¿cuánto se perdió acá? Un 5%. O sea que dividimos la potencia del eje 1, que sería dividido por la eficiencia de la transmisión por bandas. Exactamente, vean. De la potencia del eje 1, 1321 dividido por 0.95, lo que se perdió en la transmisión, teniendo en cuenta la pérdida, la transmisión por bandas. O sea que nos da 10,37 kilovatios. Esta es la potencia que va a tener entonces la polea menor, porque va a estar instalada en el motor. ¿Listo? Bueno, vamos a manejar también esto. En cada una de las transmisiones. Entonces, la de bandas ya vimos que tiene una relación de transmisión máxima de 12. La cadena tiene una máxima de 7. Esto es lo recomendado pues por los fabricantes, por los diferentes textos de diseño. Los engranajes helicoidales admiten hasta 12. Los engranajes rectos máximo 7. La transmisión por engranaje cónico máximo 5. En este caso cónico rectos, ¿cierto? Máximo 5. Bueno, vamos a fijar para este trabajo. Yo les dije a los estudiantes el semestre pasado que mínimo 2. O sea, para que no me trabajaran relaciones 1 a 1. Entonces les dije a ellos que me trabajaran mínimo en todas las transmisiones una relación de 2. Por eso aparece el 2 acá como relación de transmisión mínima. Bueno, ¿cuál va a ser la reducción total de velocidad entre la máquina 2 y el motor? Entonces divido las reducciones del motor 2500 sobre las reducciones de la máquina 2. Observen acá, vean. El motor gira 2500 y la máquina 2 gira 60. Eso nos da esto con todos esos decimales. Y va a ser igual a ¿qué? Al producto de todas las reducciones que hay en el camino, ¿cierto? Para llegar a las revoluciones de la máquina 2. ¿Qué reducciones hay? Bandas entre el motor y el eje 1, cónicos entre el eje 1 y el eje 2, reducción entre el piñón helicoidal y la rueda helicoidal, y por último reducción en la. Entonces, esa reducción total es igual al producto de estas 4 reducciones, donde RTV es la relación de transmisión de las bandas, MGC, siempre la letra MGC te va a ser reducción de engranajes. Entonces, MGC, engranaje cónico,
engranaje helicoidal y transmisión por reducción en la transmisión por cadena, RTC. Bueno, entonces voy a tratar de que, según lo que vimos aquí en la parte de arriba, que las reducciones más altas sean de las bandas y los engranajes helicoidales. Por eso se ve que las bandas dio 347-222 y el piñón helicoidal dio 3. En cambio, en los cónicos y en la transmisión por cadena apenas 2, ¿verdad? O sea, van en este orden. Esta es la relación de transmisión de las bandas, RTB. 2 es la relación de transmisión de los cónicos, MGC. 3 es la reducción en los helicoidales, MGH. Y 2 es la reducción de la cadena. Entonces, cojo números enteros para las transmisiones dentadas, ¿sí? En este caso, los engranajes y la cadena. Y dejo el número decimal para la relación de transmisión de las bandas. ¿Por qué? Porque es una relación de diámetros. La relación de velocidades de las bandas. ¿Alguien pregunta algo? En el chat, profe, preguntan y que cuántas cifras significativas debe poner uno. Pues aquí en esta primera parte, todas las que les dejé en la calculadora, todas. De ahí en adelante no, de ahí en adelante puede ser 2 o 3. Pero aquí sí, para que esto nos dé un número exacto, ¿verdad? Estas revoluciones, para que nos dé un número exacto, que es la que vamos a introducir en el programa. ¿Listo? Por esta parte, sí, con todas las que le dé la calculadora. Bueno, entonces recuerden, la relación de transmisión dentadas, que son los engranajes y la cadena, números enteros. Porque la relación de transmisión de estas, de engranajes y cadena, es relación de dientes también. En cambio, en las bandas, las relaciones de diámetros. Si ustedes cogen un número decimal en estas relaciones de dentadas, ¿qué va a pasar? Que no le va a dar un número entero, el número de dientes de la, ¿cierto?, de la otra rueda. ¿Ya? En este caso, de la rueda grande, les va a dar un número decimal y después van a tener que aproximar, y al aproximar eso nos va a hallar la velocidad final. Es por eso, para que eso no ocurra, entonces vamos a hacer lo que les estoy recomendando acá. Bueno, ¿cuál va a ser la relación de transmisión total de la máquina 1? De la máquina 1, la tenemos acá. ¿Cuántas reducciones hay? Entonces tenemos reducción por banda, reducción cónico, reducción de helicoidales y reducción de engranajes. Reducción de engranajes. Por eso, la reducción total es igual a RTB, cónicos, helicoidales y engranajes, MSR. ¿verdad? Y es como para engranajes rectos también un número entero, vea 2. Y otra vez estoy cumpliendo que las bandas y los helicoidales tienen la mayor relación, vea. Helicoidales 3 y las bandas 3.472. ¿Ya? Recuerden, bandas y helicoidales, las mayores relaciones. Tengan en cuenta eso porque eso lo tengo en cuenta en la evaluación. Que tengan en cuenta estas recomendaciones que yo les hago en las clases. ¿Listo? Bandas y helicoidales, las mayores relaciones. Y las otras, las más bajitas. Bueno, este producto nos da esto, 41,66667. Bueno, entonces, ¿cuáles van a ser las revoluciones de la polea inducida? O sea, las revoluciones del eje 1. Miren que el polea inducida va a estar aquí en el eje 1, porque la polea menor va a estar en el motor. Entonces, vamos a dividir las revoluciones del motor por la relación de transmisión de las bandas, ¿verdad? Y nos da 720. O sea que estas van a ser las revoluciones del eje 1. Entonces, al software vamos a introducir las revoluciones del motor y las revoluciones del eje 1. Ya tenemos la potencia del motor en kilovatios, se la vimos aquí, 10,37. Bueno, tenemos horas por semana, 6. Vamos a suponer que las máquinas trabajan 6 días de la semana. O sea que semanalmente van a trabajar 36 horas. Profe, una pregunta. Sí. En la parte de la potencia del motor que se calculó, si al momento de yo querer adquirir un motor, no voy a tener problemas con esa potencia que no es un número entero comercial. No, usted escoge un motor mayor. Claro, usted va a escoger ¿cierto?, el motor más cercano por encima. ¿Sí? O sea, por ejemplo, usted necesita 13,91 caballos y no se consiguen, y el motor más cercano por encima que consiguen de 15, compra ese.
¿ya? Simplemente que el motor no le va pues a trabajar a plena carga, sino que va solamente a suministrar 1391. ¿Ya? Ah, ok. O sea, usted lo compra a mayor capacidad, pero él no le va a manejar los 15 caballos, sino que él le va a manejar 1391. ¿Listo? ¿Ya? Listo, profe. Bueno. Bueno, entonces, le recomiendo, ustedes van a trabajar, van a poner la máquina a trabajar mínimo 5 días, máximo 7. Yo en este caso escogí un término medio, escogí pues 6 días de la semana. Bueno, entonces, semanalmente van a trabajar 36 horas. ¿Cuántas semanas por año? El año tiene 52 semanas. Muchas empresas no ponen su máquina a funcionar todas las semanas del año. Puede ser por cuestiones de mantenimiento o porque hay vacaciones colectivas. En fin, yo les recomiendo mínimo 48 semanas en el año y máximo 52. ¿Listo? En este caso yo puse el término medio, 50 semanas. Eso lo manejan ustedes, pues no tienen ningún problema. Entonces, entro esa información al programa. Entro las 36 horas por semana, este es el software. O sea, cuando yo lo abro, ¿cierto? Abre esta ventana que ustedes ven acá, donde uno coloca aquí las horas por semana 36, las semanas por año 50, coloca aquí la potencia en kilovatios. Bueno, para que le aparezca en kilovatios, él por defecto cuando usted lo abre le aparece en inglés, o sea, unidad de medición, o sea, le aparece en HP, le aparece aquí en pulgadas. Entonces, para que le aparezcan las unidades métricas, usted le pone aquí métrico, como aparece acá, ¿sí? Vean, le pone métrico. Igualmente, cuando usted tiene motores de combustión interna, le tienen que decir que no es estándar NEMA, porque si no, no les deja colocar aquí las revoluciones. Él no lo deja. O sea, si las revoluciones no son estándares de motor eléctrico, o sea, 870, 1150, 1750 y 3450, él le va a sacar un error. Entonces, para que no le saque error como ocurrió acá, que no me sacó error, porque yo le dije que no es estándar NEMA. Los que tienen motores eléctricos, o sea, los motores de corriente directa, los de corriente alterna, le dicen sí, no tiene ningún inconveniente. Bueno, entro la reducción del motor, entro la reducción de poder inducida a 720, que me queda faltando por entrar, la distancia entre centros. Pero ustedes vieron en las diapositivas anteriores cómo hay que calcularla, la distancia entre centros hay que calcularla primero, entonces vamos a hacer eso. ¿Listo? Entonces, primero vamos a encontrar los factores de servicio. Entonces aquí tenemos a la derecha factor de servicio. Aquí hay un botón que dice tabla, hundimos ese botón que dice tabla y nos va a aparecer esta ventana que vemos acá. Aquí escogemos el motor. Cogí el motor de combustión interna de 4 litros acá. ¿Alcanzan a verlo o lo amplío? Sí, profe, sí se ve. ¿Alcanzan a ver? Bueno, aquí escojo la máquina 1, ¿cierto? Aquí tenemos el mezclador del ladrillo de arcilla, pero aquí está. Y aquí en la otra lámina tengo el molino de bola, o sea, escojo con el mismo motor, ¿cierto? Busco las dos máquinas y veré que los factores cambian, vean. Cuando tengo motor de combustión interna y tengo mezclador de ladrillo de arcilla, me da para la banda sincrónica 1,7 y para la banda en B 1,20. Cuando escojo el molino de bolas, me da banda sincrónica 1,90 factor de servicio y 1,40 para la banda en B. Bueno, también debo escoger aquí servicio intermitente, porque son apenas 6 horas a la semana. Recuerden que este es de 0 a 6 horas. No de 6 a 16, recuerden. De 0 a 6 horas es intermitente. Este es más de 6 a 16, este es más de 16 a 24. Entonces escojo el mayor y le digo OK. Le digo aquí OK para que me aparezca esa información acá. Vean. Recuerden el OK. Si ustedes no actualizan estos otros servicios acá, van a seleccionar, les va a salir una banda equivocada. Entonces, después de que miren cuál es el mayor factor, ¿cierto? Los mayores factores, le dicen aquí OK para que aparezca en los datos de entrada. ¿Listo? Bueno. Muy bien.
Entonces, tengo los dos de servicio, que es 1,4, o sea, escojo el mayor de los dos, ¿cierto? Porque es el más crítico. Multiplico la potencia de diseño en HP, o sea, la potencia del motor, perdón, por 1,4, y me da la potencia de diseño, me da 19,474. Con este valor entran las diferentes gráficas, ¿sí? Entonces, con ese 19,474, entro acá en la parte inferior y aquí con la revolución del motor, o sea, 2500, a la que está, 2500. Subo acá, cercano a 20, está cercano a 20, ¿alcanzan a verlo o les amplío? Profe, se ve. Bueno, ahí se ve mejor, pues, vean. Y busco la potencia, perdón, la revolución de 2500, vean, y me da en esta zona casi 20, 2500 me da 3B, 3BX, o sea que ese tamaño para polea de alta capacidad, correa de alta capacidad, 3B, 3BX. Para correa clásica, aquí tenemos el 20, busco los 2500, vean, y me da en la zona de A a X, ¿sí? Busco las correas métricas, busco también el 20, este sería 15, 10, 15, 20, y busco los 2500, vean, me da también SPZ, eso es lo que ustedes ven acá. 3B, 3BX, AAX y SPZ. O sea, las correas que sirven. Bueno, yo solamente voy a hacer el ejemplo con la correa de alta capacidad con estrellas, pero lo que voy a hacer con esta es igual para cualquier correa. Es igual para cualquier correa. Listo. Bueno, entonces empiezo por buscar los diámetros de polea mínimos. Entonces me voy al catálogo, a la tabla del catálogo de Goodyear y voy a buscar el diámetro exterior mínimo. Vamos a mirarlo. Bueno, aquí está. Aquí está la tabla 2 del catálogo de la Goodyear y busco aquí diámetro exterior mínimo recomendada para 3BX, 2,2 pulgadas. Vean. 2,2 pulgadas. Listo. Bueno, me voy a la tabla 3, que es del estándar NEMA. O sea, el estándar de motores eléctricos. A pesar de ser el estándar de motores eléctricos, pues en ausencia de información para motores de combustión interna, la vamos a utilizar. ¿Listo? O sea, yo tengo un motor de combustión interna, voy a utilizar la misma tabla, ya que desafortunadamente no hay tablas para motores de combustión interna, entonces el mismo catálogo de algunos días nos recomienda, pues en ausencia de esa información, utilizar esta misma tabla. Bueno, ¿qué pasa acá? Que voy a entrar acá con la potencia del motor, no con la potencia de diseño, o sea, con 1391 HP, vea, potencia del motor. Recuerde que la tabla 3 es para correas de alta capacidad. Esta es para la clásica, y como estoy seleccionando de alta capacidad, entonces me ubico en la tabla 3. Bueno, entonces, la potencia de mi motor es 1391, está entre 10 y 15, o sea que debo interpolar. Además, tampoco, como estas revoluciones son de motores eléctricos, tampoco tengo los 2500 revoluciones, sino que tengo 1750 y tengo 3450. Entonces debo interpolar no solamente entre la potencia, sino también entre las revoluciones. Entonces, entre estos valores, entre 3,8 y 4,4 y 3,8. Estos valores para 1750 y estos valores para el motor de 3450. Hago una doble interpolación. Esa es la que estoy haciendo aquí. ¿Verdad? Entonces, de la tabla 2 encontré que es 2,2 pulgadas, y multiplico con 88. De la tabla 3, o sea, la que acabamos de ver, nos dio 3.981 pulgadas, o sea, 1,21 milímetros, haciendo doble interpolación. Primero con las potencias, de la que está, y luego interpolamos con las revoluciones. Eso lo hice acá en una tablita de Excel que les preparé. Vean. Una tablita de Excel donde tengo las revoluciones, viste, teniendo en cuenta el intermedio, 2500, el motor de combustión y las otras revoluciones. Tengo aquí las potencias y haciendo la interpolación me da 3,985. Aquí está. O sea, le quito los otros decimales. Esto está en pulgadas. ¿Sí? Bueno, eso es lo que aparece aquí. Vean. 85, que voy haciendo lo que. Entonces, esto va a ser el diámetro exterior mínimo de la polea menor. Entonces, necesito hallar el diámetro de la polea mayor.
Te multiplico la relación de transmisión por ese diámetro y me da 351,46. Y después hallo el estado entre centros. 1,5 por la suma de los diámetros y me da 679,02, o sea, 679. ¿Sí? Esta distancia de centros es la que voy a entrar al programa. ¿Listo? Bueno. Entonces, vamos a abrir el programa. Vamos a abrirlo, por favor. Me dice cuándo están listos. ¿Me están oyendo? Sí, profe, yo ya lo abrí. Bueno. Me dice cuándo continúo. Listo, profe. Listo, profe. ¿Están todos listos o alguien falta? Bueno, entonces, para empezar por decirle estándar de no. O sea, hacer clic acá. Aquí donde dice métrico, hagan clic ahí en el circulito blanco. Hagan clic. Bueno, escriban por teclado aquí 36, horas por semana, aquí 50. Aquí donde dice carga en kilovatios. Bueno, este software, igual que el de cadena, no acepta en el punto. Tiene que ser coma. 10,37 acá. Coloquen la resolución en 2500, la del motor, 720 la de polea inducida. Dejen este límite, ¿cierto?, en porcentaje del 5%. Dice revolución polea inducida, entre más o menos 5%. A ver, ¿por qué ocurre eso ahí? Lo que pasa es que los fabricantes siempre recomiendan darles a ellos un margen para darnos solución pues al problema que le estamos planteando, o sea, no darle cosas exactas. ¿Por qué? Porque probablemente no nos van a solucionar el problema con los datos que le estamos dando. Entonces ellos dicen, denos un margen de tolerancia, por ejemplo, en cuanto a la velocidad salida, o sea, la polea inducida. Igualmente dejen los márgenes de tolerancia con la distancia entre centros. O sea, no me limiten a una distancia de centro exacta, sino un poquito más o menos. Entonces, por eso aparece tolerancia, tanto aquí en la revolución de polea inducida como en la distancia entre centros. ¿Verdad? Límite de distancia entre centros, positivo o negativo. Aquí vamos a colocar la distancia entre centros que nos acaba de dar, 679, y le vamos a dar un 10%, o sea, 68, tanto por encima como por debajo. 10% al instante centros, positivo y negativo. Bueno, para buscar acá, entonces, recuerden, encuentren la tabla, buscan aquí el motor de combustión interno, ¿cierto? Buscan acá, o sea, aquí están los diferentes motores, lo buscan aquí las máquinas, entonces primero buscamos el mezclador de ladrillo arcilla, recuerden activar aquí luz intermitente, haciendo clic acá, y van a encontrar que es 1,20, 1,70 para mezclador de ladrillo arcilla. Después buscamos el molino de bolas que está en la parte de abajo, la parte que está el molino de bolas, y van a encontrar que aumentaron los factores de servicio. Cuando estén acá, le dicen OK, para que le aparezca acá, para que acá le aparezca. ¿Listo? Me va comentando si tienen dificultades. Profe, por ahora vamos bien. Bueno, listo. Todo muy fácil. Bueno, esto no hay necesidad porque como vamos a diseñar de cero, o sea, no tenemos polea motriz ya, ¿cierto? Que podamos tomar las dimensiones de ella, por ejemplo, el diámetro exterior, el ancho de la polea, el tamaño del eje, lo mismo en la polea inducida. Como no tenemos unas poleas ya establecidas, sino que las vamos a diseñar también, entonces estos límites opcionales los dejan en ceros como está ahí. Bueno, hacemos clic aquí donde dice maximizar. Maximizar.
Me sacó un mensaje. Espera un momentico. ¿A usted ya les abrió? Bueno, creo que ahora sí ya pueden. A usted les abrió sin ningún problema. Sí, Sí. profe. A mí no me quiere abrir. Voy a volver a entrar. Un momentico, voy a volver a entrar. Kilowatt, pues está sacando mensaje. A ver qué error tengo yo ahí. 1537 kilovatios. Profe, creo que le está diciendo que como tiene todo en cero, que si desea que el programa busque esos valores para esos límites opcionales. No, le dije que no y también me sigue sacando error. A mí sigue sacando error. Vean. Vean. Y aquí le dije que no, vean. Vean. Bueno, vean. Yo les voy a mostrar los pantallazos y ustedes van trabajando. ¿Listo? Les voy a mostrar para que hagamos eso, para que no perdamos el tiempo. Yo les voy a mostrar entonces toda la información entrada de la que está. ¿Listo? Estamos ahí, ¿verdad? Bueno, Profe, entren a este pantallazo. Listo, profe. Bueno, como estamos trabajando la correa de alta capacidad con estrías, entonces hacemos clic acá donde dice HDQH Cover para que quede resaltada con color verde. ¿Listo? Profe, a mí no me salió eso cuando yo le di maximizar. Tampoco. A mí tampoco me salió. A mí Me salió tampoco es me que salió lista una de cosa precios. Eso. Le tiene que dar en OK, Muestra en denle en pantalla. guardar. Le tiene que dar en guardar y luego ya le vuelven a hacer y les da. Háganle. Ah, ok, gracias, Joy. Sí, ya dio. ¿Listo? Sí. Bueno, ya estamos ahí, listo. Hagamos clic ahí donde está esa franja verde. Ah, no, perdón, no. Aquí en opciones. Aquí en la parte derecha arriba dice opciones. Hagamos clic ahí. Opciones. Listo. Y entra a esta página. ¿Sí o no? Hola. Sí, profe, listo. Listo. Bueno, aquí en la parte de arriba, donde dice orden, hagamos clic ahí. Y le decimos que ordene por revoluciones de la polea inducida. Hacemos clic ahí donde dice revoluciones de la polea inducida. O sea que ordene por revoluciones de la polea inducida. Y les va a quedar la pantalla como aparece acá. ¿Ok? Hola. Sí, profe. Sí, profe, ahí estamos. Alguien que me conteste porque creo que se me fue la señal. Listo, bueno. Bien, entonces nos vamos buscando. Ah, bueno, entonces, ¿qué hizo él? Ordenó desde las revoluciones más cercanas a las que entramos. Recuerden que entramos 720 revoluciones. Entonces él ordenó. Entonces, primero, el fuego de correas va cercano a 720 y a medida que vamos avanzando hacia abajo, estas revoluciones están más alejadas de 720, tanto por encima como por debajo.
Si notan ese detalle, y no que muevan ¿cierto? La barrita que da a la derecha, y van a notar que a medida que vamos hacia abajo, son revoluciones mucho más lejanas, ya sea por encima o por debajo, a las 720 que entramos inicialmente. Entonces se ve por qué es que el fabricante nos recomienda una tolerancia de más o menos 5% para poder darnos solución al problema, ¿cierto? O sea que según el fabricante, no tiene un juego de correas que no salgan 720 en la polea inducida. ¿Ya? Bueno. Busquemos, nos vamos hacia abajo y donde encuentren las primeras 3 BX, porque recuerden que el software nos recomendó, las gráficas nos recomendaron 3 BX. Entonces vamos a encontrar estas dos, 3BX 850, les voy a acercar, vean. Y esta otra, 3BX 800, son las primeras que encontramos. ¿Por qué tiene que ser las primeras? Porque mientras más cercana estemos a la velocidad de entrada, o sea, 720, es mucho mejor. ¿Sí? Entonces encontramos estas dos soluciones que tienen la misma velocidad de la polea inducida, 728. Tienen los mismos diámetros de las poleas menor y mayor, vean. 104,65 y 351,6. Entonces, ¿cuál escogemos? La que tenga una distancia de centro más cercana a la que entramos al programa, o sea, 679. Entonces, hagan la operación. Tenemos para la 800, tenemos 642,4 distantes centros y para la otra 707. Hagan la operación con respecto a 679, que es que son las revoluciones las distantes centros que entramos, y me dicen cuál es la más cercana, cuál de las dos. O sea, resten 679 menos 642,4 y resten 707 menos 679, o sea, siempre con referencia a la velocidad que entramos. Ahí les muestro la velocidad que entramos, vean, 679. Entonces, ¿cuál es la distancia de centro más cercana a 679? No me van a decir que sea media hora haciendo una resta. Esa que tiene ahí seleccionada. Exacto. La más cercana, 679, es 707. Por eso, la activo, o sea, hago clic sobre ella para que aparezca en la franja verde y hago clic aquí donde dice detallar. Detallar. Recuerden, si yo me quiero volver, le hago clic al botón maximizar. Si yo me quiero volver, maximizar. Bueno, te hago clic al botón detallar y aparece acá toda la información que necesitamos para hacer los chequeos. Aparece la velocidad de la polea, 13,55 metros por segundo, o sea que está entre 5 y 30. La velocidad del eje 1 no va a ser 720, sino 728, vean, la velocidad de la polea inducida. Ay, ay, ay. Esta es la velocidad del eje 1, 728. Tenemos los diámetros exteriores de las poleas menor y mayor. O sea, 104,65 la polea motriz y la polea inducida 35,60. Tenemos la distancia entre centros acá. Aquí está, distancia entre centros, 707, para calcular el arco de contacto, que es el mayor o igual a esto. Bueno. Y este diámetro lo comparamos con el diámetro mínimo que nos dio anteriormente. Entonces, el diámetro exterior mínimo, recomendado por las tablas, había sido de 101,22. Entonces, ¿cierto? Chequeamos que ese 104,65 sea mayor o igual a 101,22, de lo que está.
Chequeamos la velocidad primitiva, 13,55, está entre 5 y 30. Aquí están los diámetros que ven usted allá y la C. Bueno, calculamos el arco de contacto, vean, reemplazado por los valores que aparecen allá y nos da 158,7 grados mayor o igual a 120. O sea, que hacemos los chequeos de tal manera que cumplan. ¿Listo? Eso lo ven hacer ustedes en el trabajo con los 4 tipos de correas y escogen la de menor costo. ¿Dónde está el costo? El costo está acá, vean. Entonces, cuando ustedes calculen cada correa, aquí le aparece el costo total, vean, donde incluye no solamente el costo de las bandas, sino también el costo de todos los elementos de la transmisión, o sea, las 2 poleas, los 2 cojinetes, y aquí aparece el precio total. Este procedimiento que acaba de ser con la 3BX, lo van a hacer con la 3B, lo van a hacer con la A, con la AX, y me escogen, de esas 4, me escogen entonces la de menor costo. ¿Listo? O sea, que cumplan todos los requisitos, que cumplan la velocidad primitiva, que cumpla el arco de contacto, que cumpla el diámetro mínimo. ¿Ya? Bueno, ya que queda, ¿qué hubo? Yo tengo una duda, es que a usted ahí, pues en el programa le sale arribita HYT Wedge, ¿cierto? Pero por ejemplo a mí me sale Falcon y a otro compañero le sale Positive Drive. Y en ese sentido, fue que escogió mal, vea. Yo le digo de sí, escoger. Claro, vea. esa Yo le era digo, la pregunta, si era que algún valor lo pusimos diferente. no, vea. Fue que se fueron por acá arriba, vea. Escogieron esta ya, Falcon. Ah, ok. Escogieron, es esta, vea. Eso, ahí es donde cambia. Vea, por eso, vea, pilas con esto que vimos, vea, pilas. Vea. ¿Cómo se llaman en el software? Vea. Me lo vuelvo a mostrar, vea cómo llaman en el software. Por eso hay que volver a ver el video de esta clase para que miren cómo se llama en el programa, vea. Vea. Recuerden el programa. Estas son las convencionales. Alta capacidad, clásica, HD Plus y alta capacidad, HD Ancode. Convencionales, con estrías. Clásica, Torque Flex. Alta capacidad, HD Cog. Esa fue la que escogí. Esta, vean. Las Patcher, la que está. Listo. Clásica. Por eso pilas con eso. Tienen que volver al video para que... Claro, escogieron la que no era, claro. Bueno. Entonces, volvamos otra vez acá. Vea, HDT, o sea, Classic, alta capacidad con estrella. Vea. Listo. Bueno. Entonces, se hacen los chequeos, ¿cierto? Se hacen los chequeos que ya los vimos, ¿cierto? Los chequeos. ¿Y qué sigue aquí en adelante? Sigue el diseño de las poleas, ¿cierto? O sea, vamos a suponer que el fabricante no nos tiene las poleas y que les vamos a tener que hacer, ¿cierto? Entonces eso lo vamos a hacer en la próxima clase. Bueno, les voy a mostrar algo antes de, vean, aquí están ya los datos para hacer el diseño de las poleas, eso lo vemos en la próxima clase, vean, toda la información, el cálculo de las chavetas. Para esto necesitamos que tengan instalado el MDesign. Para esto necesitamos que tengan el Solid 17. Voy a hacer la gestión hoy para ver si les suministran el Solid 17. Esto para hacer la polea mayor. Si tiene brazos, cómo hay que calcular los brazos de las poleas. Aquí están los dibujos de taller para que se vayan a guiar, en fin. Esto es tomado del Inventor, ¿verdad? Estas son las tolerancias del Inventor. Hasta el día de ayer apenas estaban conformados estos grupos. Ya esta mañana vi que había 2 más. El grupo de Manuel Peña Rojas y el grupo de Juan David Tamayo Montoya. Entonces, ya le asigné grupo a estos que habían entregado en el día de ayer, vean, para que lo apunten. De todas maneras, yo les voy a enviar a cada uno de ustedes, yo les voy a enviar esta tabla completa. Ya cuando la llene del todo, cuando esté completamente llenada, ya se lo voy a enviar.
Por ahora, entonces, si quieren los grupos interesados, pueden ir copiando la información. Yo aquí puse 2 integrantes de cada grupo, lo escogí al azar, ¿cierto? Al azar, 2 integrantes de cada grupo. Del grupo 1, de Miguel Ángel Pedraza y César Augusto Arango, de un motor de combustión interna de 4 cilindros, un molino de martillos máquina 1, bomba alternativa 2 cilindros máquina 2, 6 horas por día, un motor de 3200. El molino de martillos tiene 4 HP y 60 revoluciones y la bomba alternativa tiene 8 HP y 360 RPM. ¿Ya lo copiaron? Sí, profe. Bueno. Grupo 2, Juliana Carvajal y Juan Diego Rodríguez Ferrer. Tiene un motor de corriente alterna síncrono de alto torque. Máquina 1, elevador de cajilón, y máquina 2, transportador helicoidal. 10 horas de servicio por día. Yo les recomiendo que le saquen un pantallazo con el celular y listo, para que avancemos. Bueno, el elevador tiene 5 HP, 25 revoluciones. Estupador helicoidal, 10 HP y 200 revoluciones. Y así sucesivamente. Grupo 3, Ricardo Nájera y Daniel Naranjo, motor de desecho, es un motor de corriente directa. Máquina 1, mezclador de líquido. Máquina 2, compresor centrífugo. Y estos son los datos adicionales. 18 horas por día, 1750, 10 HP, 40 la máquina 1, 40 revoluciones, 5 HP, 240. Grupo 4, David Zuluaga Castellón y Juan Pablo Echeverría Alzate, motor de corriente directa serie, máquina 1 trocaladores, máquina 2 bomba centrífuga, 8 horas por día, revoluciones del motor, máquina 1 6 HP y 75 RPM y máquina 2 3 HP y 450. Grupo 5, Julián Muñoz y Santiago Rojas, un motor de corriente directa compound, máquina 1 ventilador centrífugo, máquina 2 compresor alternativo 2 cilindros, 5 horas por día, revoluciones del motor 1150, máquina 1, 4 HP y 30 revoluciones, máquina 2, 8 HP y 180. Grupo 6, Juliana Barrera y Capí y Juan Pablo Ortega, motor de combustión interna de 4 cilindros, esta es la máquina 1, banda soportadora para draga, máquina 2, trituradora de roca, 16 horas por día, revoluciones del motor, 2000, máquina 1, 8 HP y 45 RPM, y máquina 2, 4 HP y 270. Bueno, el grupo 7, el grupo de Manuel Peña Rojas, que me lo enviaron esta mañana. El grupo de Manuel Peña Rojas, ¿está por ahí? Hola, profe, sí, señor. Bueno, motor de combustión interna de 4 cilindros, máquina 1, mezcladora de ladrillo de arcilla, máquina 2, molino de bolas, 6 horas por día, revoluciones del motor 2800, 5 HP, motor, la máquina 1, 5 HP y 50 revoluciones por minuto, y máquina 2, 10 HP y 400 revoluciones por minuto. Grupo de Juan David Tamayo Montoya, grupo 8, los datos del grupo 8. ¿Están los integrantes por ahí? Los integrantes de Juan David Tamayo Montoya. Sí, profe. Bueno, a los datos, motor de combustión interna de 4 cilindros, máquina 1, molino de martillos, máquina 2, trituradora de roca, 14 horas por día, revoluciones del motor 2300, máquina 1, 6 caballos a 55 revoluciones por minuto, y máquina 2, 3 caballos a 330 revoluciones por minuto. Bueno, falta el resto, o sea que falta Profe, más de la mitad de la... ¿Qué hubo? yo le acabo de mandar el mío. Ah, pero en este momento, y yo en este momento no estoy viendo, Ah, no estoy viendo el correo. O sea que yo se lo envío más tarde. ¿Listo? listo. Bueno, vea, ¿cuál va a ser el procedimiento entonces con las clases? Las clases les voy a dar de hora y media, o sea, de 10 a 11 y media. Dejamos la media hora que falta para consultas, para dudas, y para que aprovechemos que estemos todos para que esas dudas que plantean sus compañeros pues les sirvan a ustedes también. A ver, no pude lograr que el grupo de la tarde se fueran todos para por la mañana, o sea que voy a tener ocupada esa franja de 12 a 4 con la clase del grupo 4, o sea que no se va a poder hacer asesoría después de 12 a 4 por la clase. Vamos a ver si nos defendemos con la media horita que les voy a dar, tanto en el grupo de la mañana como en el grupo de la tarde, para romper dudas.
De lo contrario, entonces ustedes me citan por Google Meet. Y si estoy disponible, yo lo atiendo con mucho gusto en esto, en horas diferentes a horas de clase. ¿Correcto? Ok, profe. Listo, hacemos eso. Bueno, ¿tiene alguna pregunta? Sí, profe, como dije lo del, no sé si otros compañeros tienen, pero el M-Design me pide que disco 1 y no sé qué disco me está pidiendo, sinceramente. Yo tengo exactamente el mismo problema. Yo igual. Sí, a mí también me pasa lo mismo. ¿Alguno lo instaló bien? ¿Alguno lo instaló bien? O sea que ninguno lo ha instalado. Pero pues yo no, porque tengo ese inconveniente. Ah, usted lo instaló bien. No, yo tengo ese mismo inconveniente. Creo que casi todos. Bueno, Sí, profe, a mí también me sale el mismo error. Bueno, Es que es vamos a como si mirar. faltara ese archivo para que él pudiera instalar, como si faltara un archivo. Chicos, qué pena, por acá me mandaron un comprimido y en este momentico me puse a instalarlo, pues a intentar en la carpeta y ya sí se instala bien. Si quieren, pues lo puedo compartir por el correo o Sí, si lo sí, comparto al profe y lo reenvía. A ver, mándelo, Julio. a ver, yo les envié los correos de todos a cada uno. ¿Sí? Usted, niña, ¿por qué no me hace el favor y le envía a sus compañeros, envíeles ese comprimido? Listo, profe, de una. Todos tienen los correos de todos. ¿Sí? Entonces, ¿usted por qué no me hace el favor y me hace esa vuelta? ¿Sí? Sí, señor. Exacto. Cualquiera que tenga pues, alguna solución. Ah, bueno, hay un problema. Algunos tienen problema con la instalación del de cadenas, con el Reynolds Time. ¿Sí? O ya algunos lo han instalado bien. Ese no lo he instalado, profe. Bueno, Ese tampoco. les va a salir un problema. Les Sí, va a profe, decir. yo le envié un cuando- correo diciéndole que tenía problema, pero era que cuando él se instalaba, uno buscaba el como que programa y copiaba ese archivo en el donde está, se instaló y ya. Sí, ese Uno lo sí lo copia. instalé bien. El que tiene terminador DLL, este que tiene terminación de este archivo lo instalan en el Windows, en la carpeta de Windows. O sea, después de que instale el Reynolds Child Drive Selector, este archivo que estoy señalando aquí, pues con letra mayúscula, msbbvm50.dll, lo instalan dentro de la carpeta de Windows y ya con eso le funciona bien. ¿Listo? Instálenlo porque instálenlo este fin de semana porque lo vamos a necesitar para el lunes, para la cara del lunes. ¿Listo? Listo, profe. Bueno. ¿Alguna inquietud más? Profe, una pregunta. Sí. Entonces, digamos, los que acabamos de mandar correo ya con el grupo completo, ¿usted nos actualiza la lista este fin de semana o ya hasta el lunes? A ver, hagámoslo de una vez, hombre, venga, hagámoslo de una vez. Hagámoslo de una vez. Están viendo la pantalla, ¿cierto? Sí. Hagámoslo de una vez. A ver, denme un nombre de un grupo. Pues de alguien del grupo. Sería el grupo 9. Juan Pablo Mesa. Juan Pablo Mesa, múltiplo Juan Pablo Mesa, listo. Bueno, tomen los datos entonces de este grupo 9, y los voy a ampliar. Bien, grupo 9. Motor de corriente alterna, rotor jaulo de ardilla, NEMA, máquina testicular, es la máquina 1, agito de líquido, máquina 2, 6 horas por día. Estas son las revoluciones del motor, 3.450. La máquina 1 va a tener 6 HP y 70 RPM, y la máquina 2, el agitador, va a tener 16 HP y 420. Bueno, otro que me haya enviado grupo, dígame el Juliana nombre. Vélez. ¿Cómo? Juliana Vélez. Juliana Vélez, listo. Va a ser el grupo 10. Listo. Grupo 10, entonces va a ser un motor de corriente directa, CHUM. La máquina 1, bomba alternativa de 2 cilindros, máquina 2, compresor centrífugo,
12 horas por día. Estas son las revoluciones del motor, 1150. Máquina 1 va a tener 8 HP y 35 RPM, y máquina 2, 7 HP y 210. ¿Qué otro grupo? Profe, yo, Harold Rebellón. ¿Harold qué? Rebellón. Rebellón. Bueno. ¿Ese es Harold con D al final? Sí, señor. Imagino. Sí, sí, señor. Porque es que el semestre pasado me rotó un estudiante con un Harold sin la D. Sin la D al final. Bueno, grupo 11. Verónica Yepes. Grupo 11, el de Harold Rebellón. ¿Listo? Listo, profe. Bueno, motor de corriente alterna, rotor jale bardilla, NEMA B. Ya no es NEMA A, sino NEMA B. Máquina 1, compresor alternativo de 2 cilindros. Máquina 2, ventilador centrífugo. 6 horas por día. Revoluciones del motor, 3.450. Máquina 1, 9 HP a 80 revoluciones por minuto. Y máquina 2, 6 HP a 480 RPM. ¿Listo? Profe, gracias. ¿Qué otro grupo? Verónica Yepes. Sería el grupo 12. Voy apuntando la información. Pues espero que me envíen el correo con los integrantes de los grupos. ¿Listo? Profe, ya mi compañera Yadira lo envió. Bueno, tiene un motor de combustión interna de 4 cilindros. Máquina 1, triturador de roca. Máquina 2, molino de bolas. 16 horas por día. 2.600 revoluciones del motor. Máquina 1, 6 HP a 65 RPM. Y máquina 2, 8 HP a 390 RPM. ¿Quién más? Profe, el grupo de Manparra, pero en ese momento somos 3, no me puedo encontrar un integrante, pero se están formando ese tal grupo. No se preocupe que todos los que queden volando, yo los acomodo en los grupos, no se preocupen. Ah, listo, entonces el grupo de Manparra, profe, sería el grupo, el 13. El 13, listo. Aquí lo que el que quede volando, yo lo acomodo ahí. Bueno, 13. Listo. Tiene motor de corriente alterna, rotor de vanado. Máquina 1, banda transportadora de carbón mineral. Y máquina 2, elevador de cajilones. 6 horas por día. 6 horas por día. Revoluciones del motor, 870. Máquina 1, 10 HP a 20 revoluciones por minuto. Y máquina 2, 8 HP a 120 revoluciones por minuto. Grupo 13, listo. Ahí están los datos. Listo. Listo, profe. Gracias. Bueno, ¿quién más? Profe, el grupo que también tiene 3 integrantes. ¿El grupo qué? ¿El grupo qué? El grupo mío también tiene 3 integrantes. No, tranquilo que yo... Pero ya le asigné datos o todavía no. No, todavía no nos asignan datos. Sería el 14. Sí. Bueno, ¿cómo se llama usted? Wilson García. Wilson García. Grupo 14. Aquí los datos del grupo 14. Motor de corriente directa Campón. ¿Listo? Listo. Máquina 1, bombas rotatorias. Máquina 2, compresor alternativo de 2 cilindros. 16 horas por día. Revoluciones del motor, 3.450. Máquina 1, 7 HP a 90 revoluciones por minuto. Máquina 2, 5 HP a 540 revoluciones por minuto. Listo, profe, gracias. Bueno, mándeme los grupos que después miramos quiénes quedaron volando y los vamos a acomodar. Bueno, ¿falta alguien más por grupo? Bueno. Entonces... Profe, ya les envié la carpeta con el MDesign. Ah, eso está muy bien. Bueno. Entonces voy a... Bueno, entonces si no hay más, entonces nos vemos Dios mediante el próximo lunes. Espero que vayan adelantando algo. ¿Sí?
voy a ver me imagino que ustedes se unieron con grupos con estudiantes de la tarde, ¿cierto? Sí, profe. Sí. Bueno, bien, bueno. Entonces, que estén muy bien, que pasen buena tarde, buen fin de semana. Profe, ¿nos puede enviar la grabación de la clase, por favor? Sí, claro. A ver, ¿sí les llegó la de la clase anterior o no? Sí, profe. Claro, yo la envié. A mí no, profe. Ah, A mí, a mí no me llegó correo de la clase, no me llegó una grabación. Pero puedes verla en el calendario, entras al Google Calendar y ahí puedes verla instantáneamente, ahí queda de una. Sí, pero como a mí no me sale, como me regaló una compañera, a mí no me sale en el Google Calendar. ¿Será que me puede sumar al Google Calendar, profe? Sí, yo soy el grupo de la tarde, me toca ver en la mañana. por eso, a ver, siempre la grabación, exacto, siempre la grabación queda en Google Calendar. O sea que Sí, la señor. pueden bajar. La pueden bajar. Pero tienen que esperar siquiera una hora, más o menos una horita, para que se baje completamente la clase. Sí, o sea, no Listo, pueden ir profe. inmediatamente. Vale. Listo. Ahí lo Listo. pueden encontrar también. Entonces, Vale, profe. ¿todos tienen Google Calendar o no? Sí, profe. Ah, bueno, de ahí la pueden bajar. Y la pueden bajar y yo no necesito enviárselas. Profe, las diapositivas usted no las va a enviar. ¿Cómo? Las diapositivas no las va a enviar. Sí, claro, claro. Esa sí se la envío. Ah, bueno, Pero profe. la grabación de la clase, el que tenga inconvenientes para bajarla de Google Calendar, entonces me dice y yo se la envío. Pero si la pueden bajar de ahí, mejor. ¿Listo? Profe, una pregunta. ¿Para este Sí. curso es necesario instalar Solid Edge? Sí, claro. Ah, listo. Claro, porque, a ver, es que vamos a calcular con solidez, vamos a calcular rigidez y información en ejes. Vamos a calcular rodamientos, porque el catálogo del SKF está dentro de solidez. Vamos a calcular tolerancias, los ajustes, lo vamos a calcular también del Solid. O sea, el Solid tiene muchas herramientas en la parte de diseño, tiene muchas herramientas, entonces, claro. Pero el Solid les va a ayudar a instalarlo la coordinadora de las salas de cómputo del bloque 20. Yo voy a hablar con ella yo le envío los correos de ustedes para que ella se comunique con ustedes y les suministre toda la información para instalar el Solid 17. ¿Ya? Listo, profe. Gracias. Bueno, entonces ahora sí nos podemos ir, ¿listo? Bueno, muchas gracias, hasta luego. Bueno, hasta luego. Gracias, vaya, profe, hasta luego. Hasta luego. Hasta luego, profe. Muchas gracias.